Tomen nota. Bueno, buen día para todos. Hoy queremos presentar a Adrián Llanela, Adriano Pato, que es representante de nuestra Mendoza. Y Adrián es nuestro primer invitado a este ciclo de charlas para estudiantes de quinto año del nivel secundario del Colegio Tomás Alva Edison. Y este ciclo de charlas se lleva adelante en el marco del proyecto Matriz Productiva Mendocina y Perspectivas Post-Pandemia. El proyecto está organizado por la Fundación Tomás Alva Edison, el Colegio Tomás Alva Edison, la Fundación Andesmar, el Colegio Antonio Tomba, la Legislatura de Mendoza y acompaña la Unión Industrial de Mendoza. Muchísimas gracias, Adrián, por aceptar esta invitación y aportar a este desafío que tienen por delante nuestros jóvenes de pensar perspectivas para cuando vamos saliendo de esta etapa de pandemia. Te dejo entonces la palabra a Adrián. Bueno, gracias, Luchi. Solo un detalle es Alejandro, o Pato. Pero como me conoces como Pato, por lo general genera mucha confusión. Perdón, Pato. No hay problema, no hay ningún problema. Bien, bueno, sí, me gustaría tratar de verle un poco las caras a los chicos y a las chicas. ¿Se animan a prender y apagar la cámara? ¿Alguna por ahí? Vamos, chicos. Yo el problema que tengo, a ver, ¿se puede usar Teams de a dos computadoras? Porque yo el problema que tengo es que mi otra computadora no anda muy bien, pero no tengo cámara en esta. Bien, bueno, ¿y el resto? Sí, sí, te deja usar dos. Listo, Debería voy a tener la probar. cámara prendida, creo. Bueno, activen un poco la cámara, chicos, un ratito para que así Pato puede verles la cara, a ver con quién habla. Sí, yo me desperté hace 10 minutos, mirá la cara que tengo. Sí, ustedes estaban hace un Todo, ¿no? rato, deben estar siempre, seguro van a estar mejor que yo. No te creas, no siempre pasa eso. Bien ahí, buen Agustín. Hola Matías, ¿cómo va? Ay, qué Todo lindo, bien, chicos, los extraño tanto, los extraño un montón. No, los extraño muchísimo. Están preciosos, chicos, hermosos, como siempre. Bueno, ahora sí, si quieren, arranco un poco a compartirles la pantalla y a contarles un poquito. Sí, lo que voy a necesitar es tener como un chequeo constante con ustedes y un ida y vuelta con el audio, ¿no? Yo voy a ir hablando, voy a ir haciendo preguntas, pero sí estaría buenísimo que me vayan como contestando, devolviendo, tirando sus ideas, ganas. Cualquier interrupción es bienvenida por alguna pregunta que quede o algo que quieran traer al debate. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Bien? Bien. Muy bien. Todo bien. Okay. Ahí escuché una voz de una chica. Bienvenida. Hola. Hola. Bueno, sí, creo que mientras más participativo lo hacemos, va a ser más divertido para ustedes, para mí, para todos y todas. Pero bueno, yo trabajo en la Fundación Nuestra Mendoza. Esto que están viendo es nuestro loguito. Pero básicamente lo que hacemos en Nuestra Mendoza es generar oportunidades de cambio en la estructura de nuestra sociedad, promovidas por todos los actores posibles, ¿no? Desde un enfoque de derechos, si quieren, y de un enfoque pensando en que estamos en un país democrático. Lo que nosotros buscamos es caminar hacia una democracia que hoy es extremadamente delegativa, es decir, nosotros hemos delegado en algunos representantes la capacidad para tomar decisiones, a una democracia participativa que implica que, si bien esos participantes tienen esa potestad, los ciudadanos y los distintos actores de la sociedad son bienvenidos en la construcción de ideas, de proyectos, de política pública. ¿Sí? Disculpa una ¿Dudas cosa. hasta ahí? Bien, Sí. Pato, te hago una pregunta. Sí. Acá el profesor. No se ve la presentación, no sé si la tenés activada. Esto. ¿Sabes qué? Sí, yo lo estoy viendo. Bien, a ver, ahí. Ahí sí se ve.
Que recién Ahí sí quizás, se ve. claro, ahí sí. Ah, y Pero se puede recién, iniciar A ver, no, ahí ahí no la deja ven. no, yo por lo menos no sé si el resto. No, yo tampoco me sale cargando. No, Yo yo tampoco. tampoco. Perfecto, entonces lo dejamos ahí. Sí, No pongo la presentación en grande, lo dejamos ahí. dale. Ahí y lo trabajamos desde ahí. Bueno, ¿alguna duda hasta donde veníamos? Genial. Entonces, No, sí, alguien iba a decir algo. no, que no tenemos dudas, parece. Perfecto. Bien. Pero, si quieren, yo les voy a ir contando de nuestra Mendoza desde dónde trabajamos, más con los elementos de dónde trabajamos y cómo es nuestra teoría de cambio, de cómo esto puede llegar a funcionar y cómo tratamos de llevarlo realmente al territorio. Y lo primero que trabajamos es esta línea que es foco, emoción y acción. ¿Sí? Este es foco porque de la cantidad de temas que tenemos en el día, como la realidad y el día a día, nos hacen tener un montón de temas en la cabeza, nos hacen estar pensando un montón de cosas al mismo tiempo, y a veces es difícil dirigir la energía, ¿no? Y la verdad que es donde uno pone el foco, donde uno pone la atención, ¿no? Con esto digo foco, donde uno pone la atención, donde enfoca, la energía va hacia ahí, ¿no? La energía, digo, los recursos, las ganas, las ideas, todo llega más rápido hacia ese lugar. Entonces, nosotros trabajamos desde ahí, desde encontrar puntos de foco, es decir, temas comunes que le pueden ir interesando a distintos actores y decir, bueno, hagamos doble clic en este tema y cada vez profundicemos más, ¿no? Pero cuando uno genera foco, lo que sucede es que al mismo tiempo se produce una emoción, que es algo que pasa en cada uno de nosotros, ¿no? Pero cuando yo veo algo y empiezo a observar algo, ¿no? Y lo veo con cada vez más detenimiento, eso me genera alguna emoción a mí, personalmente, ¿no? Y esa emoción después se transforma o necesita transformarse en una acción, si no queda de alguna forma reprimida, ¿no? Yo sacarla de alguna forma. Entonces, trabajando esta triada, ¿no? Que es dónde pongo la atención, dónde pongo el foco, qué emoción me genera y esa emoción, qué acción me despierta, es que nosotros tratamos de jugar con distintos actores y con distintos elementos que están alrededor hoy en nuestra sociedad para poder ir generando cambios positivos. ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna. Ninguna. Perfecto. ¿No se durmieron Ninguna. todavía? No, para nada. ¿No? No. Muy bien. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿dónde vamos a hacer foco? ¿No? ¿Dónde hacemos foco nosotros? ¿O dónde invitamos a hacer foco? En los bienes públicos. ¿Alguno o alguna sabe qué son los bienes públicos? ¿O se anima a contar qué cree que son? Según tengo entendido yo, hola, buen día, buen día, sí. Buenas. Según lo que tengo entendido yo, ¿no? Un bien público sería algo accesible a todos, ¿no? Ujú. Perfecto, ¿cómo qué? Y depende de cómo lo veamos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Lo más fácil sería el oxígeno, el aire. Tal cual, buenísimo, buenísimo. Muy buen ejemplo, ¿no? El aire que respiramos todos y todas es un bien público que tenemos, y este es un bien público global, ¿no? No sé, en enero cuando estaban los grandes incendios en Australia, llegaron a Mendoza en semanas nomás, ¿no? Y ese aire es un bien público global. ¿Qué otro bien público se les ocurre? Una plaza. Ajá, una plaza, un espacio público, pero un espacio verde. Ujú. ¿Qué otro?
¿Alguna playa? Una playa, ajá. El agua puede ser. El agua, tal cual, buenísimo. Aquellos recursos naturales compartidos, ¿no? El mar, el océano, la Los lluvia. océanos, la lluvia, algo que no sea tan tangible. ¿Qué podría ser? Uf, el conocimiento. El conocimiento, va por ahí, ¿eh? Va por ahí. Se me ocurre, no sé La si educación. realmente Comunicación. Ajá, Sociabilidad. bien. se me La ocurre, no salud. sé si cuenta como bien la seguridad. La seguridad, ajá, perfecto. Bien. La seguridad, aparte de ser un bien público, es una de las 3 obligaciones de cualquier Estado, ¿no? Pero, ¿qué más? Habían dicho algo de conocimiento por ahí. Sí. ¿Qué dice que es el conocimiento en sí mismo o algo acerca del conocimiento? Y no, algo acerca del conocimiento. Tal vez la sabiduría es más que el conocimiento sería. O Ajá, quizá la forma de adquirirlo. Claro, la forma de bien. adquirirlo, tal vez. El acceso, ¿no? Tener como acceso a conocimiento. Si una sociedad, mientras una sociedad más acceso tenga de todos sus ciudadanos y ciudadanas al conocimiento, a la educación, será una mejor sociedad, ¿o no? Sí, en resumen sería las oportunidades en ese punto. Bien, oportunidades referidas a educación, perfecto. Bueno, pero la tienen clarísima con qué son los bienes públicos. Pero en definitiva, es esto, son todos aquellos bienes por los cuales una sociedad puede enriquecerse en sí misma, ¿no? Sin generar asimetrías o sin generar divisiones, que es muchas veces lo que nos sucede. ¿No? Y los bienes públicos, si quieren, lo que nosotros hacemos desde nuestra Mendoza es ubicarlos en el medio de este grafiquito, ¿no? Donde tenemos, acá en violeta está el sector público, en til o celeste está el sector privado, el sector social en verde, en el medio ubicamos a los bienes públicos, ¿no? Pues justamente son construidos y deberían ser cuidados por absolutamente todos los actores de la sociedad. Algo súper interesante que es de los bienes públicos es que es de la forma que nos permite cuidar a aquellos que no conocemos, ¿no? Después, tal vez que Luchi se los puede pasar, pero hay un señor que se llama Bernardo Toro, que es un filósofo colombiano, que ha venido bastantes veces a Argentina, habla sobre la ética del cuidado, y en eso dice, bueno, ¿cómo hago yo para tener una ética alrededor mío que me permita cuidarme a mí, cuidar a mis cercanos, pero también cuidar a aquellos que están más lejos, a aquellos que no conozco, ¿no? Y la forma de cuidarlos es a través de los bienes públicos. ¿Cómo cuido yo a alguien que no conozco, que no tengo relación, que no sé que existe, pero sé que está ahí porque compartimos la ciudad con casi 2 millones de personas? Es a través de los bienes públicos, ¿no? Mientras mayores bienes públicos tengamos, mejor. Y conectándolo con el tema de, si quieren, matriz productiva o desarrollo económico, hay una ley económica que lo que dice que es todo aquello que lo público, todo servicio, toda necesidad que lo público no lo cubre, la va a cubrir el privado. Y la cubre el privado como puede, ¿no? Entonces, no tenemos buen transporte, porque el transporte público no es bueno. No digo que sea el caso de Mendoza, pero es simplemente un ejemplo. No es bueno el transporte público. ¿Y qué va a haber? Va a haber más taxi, va a haber más Uber, va a haber más autos individuales por cada persona, por cada familia. No hay una buena distribución de agua potable. Y bueno, va a haber más empresas vendiendo agua embotellada en plástico. ¿Sí? ¿Hasta ahí venimos bien? Sí, sí. Bien. Bastante ¿Sí? bien. ¿Dudas, preguntas, ganas? Ganas nomás. ¿De qué?
De seguir viendo, ¿qué onda? Muy bien. Bueno, entonces, ya llegamos que el foco lo vamos a poner en los bienes públicos los vamos a ubicar en el medio de los tres sectores, es decir que nosotros de nuestra Mendoza lo que promovemos es que entre todos, entre más actores se construya una propuesta de política pública o entre más actores se construya un proyecto, una idea, una mirada, lo que sea, cobra mayor legitimidad y cobra mayor potencia, ¿no? Porque mientras más voces interesadas estén pudiendo hablar y pudiendo construir eso que querramos armar, mejor. Y si es el enfoque de bienes públicos, lo que nos permite es que sea un bien justamente para todos, ¿no? Y no para un sector, para una persona individual o para intereses sesgados. Pero lo que hablamos después de emoción, esto en la teoría está buenísimo, ¿no? Y yo puedo decir, sí, me reinteresan los parques nacionales, el agua, el acceso a la educación, la equidad en el tema en temas laborales, ¿no? La equidad de género. ¿No? Y uno lo puede decir tranquilamente. El tema es cómo uno lo pasa por el cuerpo y qué me pasa a mí con ese tema. Porque cada uno de nosotros y nosotras es distinto y los temas nos tocan de forma distinta. Entonces, nada, no todos nos vamos a poder poner la bandera de un tema, pero sí entender de aquellos temas que nos ponemos la bandera y que queremos empujar y que nos interesan y que nos apasionan, sí podemos pasarlo por el cuerpo y entender desde qué emoción me estoy conectando con él, ¿no? Es un poco la propuesta, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con ese tema? ¿Qué emoción me genera a mí? Y después de ahí podemos empezar a pensar, bueno, ¿y qué nos pasa a nosotros? Entonces, yo les digo, miren esta imagen. ¿Qué les genera esta imagen? Curiosidad. Ajá. A mí creo que algo de tristeza, por lo que está Tristeza. todo seco. Bien. Esta foto es de Mendoza, ¿no? Y se ve que antes ese lugar había tenido agua, y mucha agua, porque todo ese arbolito estaba tapado, y hoy no tiene nada, ¿no? ¿Qué más le genera? Podría Y decirse como preocupación. vacío, soledad, algo así. Bien. ¿Mm? Perfecto. Perfecto. ¿Y qué tal está? Esto también es acá en Mendoza, a 3 kilómetros del centro. A mí me da una sensación de impotencia o algo así. Me enojo, ajá. Bien. ¿Qué otras emociones hay por ahí? Impotencia, enojo. ¿Alguna más? Dicotomía. ¿Cómo? Dicotomía puede ser. Ajá, ¿y cómo sería? Y dos sentimientos como opuestos, uno lindo y otro feo. Ajá, ¿cuáles son? Y uno sería como algo agradable y otro sería algo totalmente desagradable. Claro, pero ¿cuáles son? No sé, agradable, bien. ¿cuáles? Y como bienestar y el otro sería lo opuesto, o sea, complicaciones, etcétera. Ajá, bien. A mí me viene la palabra escaso. O Escaso. escasez. Ajá, escasez. Bien. Muy bien. ¿Y acá qué tal? Me viene la palabra diferencia. Ajá. Igualdad. Desigualdad. Desigualdad. Injusticia. Injusticia. Pérdida de valor de la moneda. Pérdida de valor de la moneda.
No, zarpato. Bien. Y ahora, en esta última imagen, imagínense que ustedes son la chica que está de rojo. ¿Cómo se sienten? Inferior. No valoradas. Sí, ¿qué más? Y, Como que injusto también. ajá, perfecto, injusticia. Y imagínense que son el chico de corbatita. ¿Cómo se sienten? Él se Superior. debe sentir superior, pero yo me sentiría culpable. Incómodo, ajá, claro. Claro. ¿Qué más? Importante, entre comillas. Ajá, ¿y por qué la entre comillas? Y porque no. Supongo que no es. No significa tanto el ser importante el estar más arriba que otro. No sé si se entendió. Perfecto, porque esa importancia te lo dio el lugar en la mesa en el que estabas, no Claro. vos, ¿no? Claro, Digo, claro. en definitiva, ahí son dos personas que están en distintos lugares en una mesa, y una mesa que está inclinada para un lado y para otro, ¿no? Exacto. Perfecto. Bueno, un poco este ejercicio en el que nosotros invitamos a hacer a nuestros actores, no así con estas imágenes, pero sí a conectar desde qué me está pasando a mí, con esto que estoy queriendo movilizar, con esta realidad que tengo, aquello que me está moviendo, ¿no? Nosotros trabajamos con, por ejemplo, con la Luchi y con la GRA, trabajamos en conjunto a través de una red de educación y con otras iniciativas que tienen que ver con, bueno, ¿qué hacemos para llevar la educación de Mendoza a que juegue cada vez mejor, ¿no? Y nosotros nos interpelamos a nosotros mismos diciendo, bueno, ¿desde dónde queremos que esto funcione? ¿Qué es lo que a mí me ilusiona sobre hacia dónde vamos con la educación? ¿Y qué es lo que a mí hoy me está incomodando? ¿Qué es lo que me duele de que veo que sucede, ¿no? Cuando vamos a muy pocos kilómetros de la ciudad, digamos, del microcentro de Mendoza, empezamos a encontrar imágenes como las que veían más temprano. Imagínense estos chicos yendo a clase ahora, en pandemia, ¿no? Con 5 personas viviendo acá en esta casita, teniendo que concentrarse para hacer un ejercicio, ¿no? Entonces, todas esas realidades nos interpelan emocionalmente y desde ahí es que nosotros decidimos conectar para después salir a buscar un cambio, ¿no? Acá alguna duda, algún comentario, algo que quisieran decir, algo no estén de acuerdo, que sí estén de acuerdo, ¿cómo vienen? Bien, bien. Pensando como usted igual. Uh-huh. Bien, entonces, si ya vimos a dónde ponemos el foco, que es en los bienes públicos, ya vimos esto de cómo es que tratamos las emociones desde acá. Después es acciones. Y las acciones ya no son un tema que es como las emociones que las paso por mí y se pueden quedar en mí, sino que van desde lo que yo estoy sintiendo, de las ganas que tengo, de la idea que tengo, al mundo, ¿no? Al mundo, sea mi cuadra, sea mi vecindad, sea Mendoza, sea Latinoamérica o el globo entero, no importa, pero a donde sea que yo quiera ejecutar acciones, ¿no? Hay otros jugadores y hay reglas de juego. Y esto es sumamente importante para entender cómo hacer efectivo aquello que queremos llevar adelante, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Alguna vez les ha pasado que han querido ejecutar algo y no les ha salido? ¿No les salió ni cerca de como se imaginaban?
Sí. Sí. ¿Cuándo no? Sí. Pasa, sí, pasa mucho. Y por lo general, ¿no? Por lo general. ¿Por qué por qué algo que quisieron hacer y después dijeron, no, la verdad que me estresé, no me salió. No, fracasé absolutamente. Tiren palabras. ¿Por qué no le salió? Y pintaba más fácil, pero después de hacerlo muchas veces, como que no sé, nunca salió. Ajá. ¿Qué más? Falta de planificación puede ser. Falta de planificación. ¿Qué más? Desconcentración. Ajá. Falta de responsabilidad también, tipo que te empieza a dar como flojera para seguir haciéndolo y lo dejas. Me ha pasado varias veces. Bien, tal cual. ¿Qué más? Uno más. Pérdida de concentración. Ujú. Bien, tal cual. Y eso está bueno porque si uno por lo general le pregunta a personas que están por arriba de los 30 años, ¿por qué fracasaste en algo? Te van a decir, porque no tuve plata, porque no tenía el conocimiento, porque no tenía la tecnología para hacerlo, porque no conocía a la gente, ¿no? Y yo cuando les pregunto a ustedes de su experiencia, lo que me traen es porque no estaba suficientemente conectado con lo que quería hacer como para poder continuar haciéndolo, ¿no? Como esa motivación interna, porque no estaba suficientemente enfocado o ordenado o ordenada. Me traen todos recursos internos que no hacen a los recursos externos. Y eso es tal cual, ¿no? Ese es el primer lugar desde donde empezamos a ejecutar las cosas y a darnos cuenta que hay cosas que suceden más adelante o un poco antes, pero depende de, no, si no tengo los recursos económicos, de la creatividad que le ponga al plan que arme. Si no tengo el recurso tecnológico, veré como la cantidad de intentos que tengo que hacer para que suceda, ¿no? Eso es tal cual lo que trajeron ustedes. Aunque todo eso necesita necesariamente jugar en un espacio de reglas, ¿no? Y con otros actores. Porque por lo general cuando hacemos algo fuera, excepto que nos vayamos al medio del campo y compremos una casa y nos querramos construir la casa nosotros solos o solas, vamos a estar jugando con otros y hay determinadas reglas, ¿no? Entonces, ¿esta materia es economía social? Sí. Sí. ¿Cuáles son las reglas de la economía social? Si es que las hay, ¿no? Sí, digamos No más puede haber bien. economía si no hay sociedad. Bien. Entonces, una regla es la economía se hace con otros. Claro, y buscar siempre el beneficio para todos y no para para algunas personas y no para otras, ¿no? Perfecto. Beneficio mutuo, básicamente. Claro, La colaboración de todos. Bien, bien. Bien, nosotros lo vimos como principios, chicos, eso. Ajá. Bueno, sí. ¿Qué más? Bien, bien. La igualdad. Bueno. El cuidado del medio ambiente. Uh-huh. Bien. ¿Y cuáles son los actores que hay en la economía social? Y como en toda economía tenés el productor, Ajá. el consumidor y, bueno, de vez en cuando hasta el intermediario también. Bien. Bien. Aunque en realidad justamente el tema de la economía social es que es más un trato directo de productor a vendedor sin intermediarios. De productor a comprador, digo.
Bien, como reduciendo cada vez más la cadena de intermediarios. ¿Y hay algún otro actor que crean que esté por ahí jugando? Que nos estemos olvidando. Mm, Bueno, algo El que yo medio ambiente. considero importante es que si primero no existió la economía, el capitalismo salvaje, la economía social no hubiera como que surgido de cierta forma. Como que se aprendió de diferentes debilidades que se conocía del capitalismo salvaje. Hablando acerca de la economía social. Bien, sí, que viene a ser como una respuesta a, ¿no? Claro, en parte. Adaptar debido a algo se... Ajá. Hay una chica que habló recién. Sí, yo. Hola, Sofía Hola. soy. Hola, Sofi. Yo decía el medio ambiente. Ajá, ¿qué cosa del medio ambiente? Como un actor. Claro, como un actor. Por la materia prima que aporta, por todo. Bien, bien, bien. ¿Y qué tal el Estado? Bueno, el Estado somos todos, pero el gobierno como actor en la economía social. Y el gobierno puede, digamos, puede ayudar a impulsar mediante distintas políticas, ¿no? O llegar a fomentar la creación de distintos organismos de lo que vendrían siendo la economía social, mutuales, no me va a salir el nombre ahora, cooperativas y esas cosas, así como también mediante políticas puede llegar a retrasarlas o hacerlas más pesadas. Bien. ¿Qué más? También podría llegar a funcionar como, digamos, no sé si intermediario, pero sí para fijar precios, ¿no? Con el tema de, para evitar lo que viene siendo el monopolio o monopsonio en distintos sectores de la venta o compra de ¿cómo se dice esto? Materias primas y eso. Sí. Tal cual. Sí, en definitiva, el Estado tiene un rol de regulador, ¿no? Va a regular parte de las reglas de juego, así como las regula para el ámbito extremadamente privado, también las va a regular en la economía social, por ejemplo. Va a decir cómo van a operar, cómo se pueden conformar, cómo pueden rendir cuentas, ¿no? Las distintas organizaciones, cómo se pueden, en qué personas jurídicas se pueden ir conformando las organizaciones de la economía social para después ejecutar una actividad. En este caso sería una actividad, si quieren, comercial. Aparte del rol de regulador, por ahí han dicho que el Estado también tiene el rol de, que si quieren es como a través de políticas públicas o a través de, sí, políticas públicas en general, pero tiene el rol de fomentar o desfomentar determinado tipo de actividad o práctica o forma, ¿no? ¿Cómo se les ocurre que puede ser eso? Y para fomentarla, realmente lo que se me ocurre puede llegar a ser, por ejemplo, conceder créditos blandos o a tasas bajas, o mediante impuestos puede dirigir un poco más o menos qué actividades o de qué formas puede permitir. Por ejemplo, si, no sé, si, ¿cómo se dice esto? Deforestación, pongamos el ejemplo, ¿no? Que no se puede deforestar más de qué sé yo cuánto y que si se hace se tiene que pagar una multa o por cada metro que se deforeste más se tiene que pagar un impuesto y si se le quiere se le puede poner una tasa muy alta, cosa que realmente desincentive ese tipo de actividades, por ejemplo. Bien. Claro, tal cual. Pero esto decía al principio como puede fomentar que suceda algo y esto es como invirtiendo en ese tipo de organizaciones a través de créditos, a través de concesiones, a través de reducciones impositivas y demás, a través de la generación de leyes de beneficio para determinados sectores que están de alguna forma siendo vulnerados, en un estado de vulnerabilidad.
pero o es fomentando o desfomentando determinado tipo de actividad y lo te es regulando las actividades, ¿no? Profe, y si quiere agregar algo, es súper bienvenido. Bueno, no, por ahora estamos bien. Genial. Bueno, pero en definitiva, el Estado es un jugador, y volviendo al principio, los tres actores son jugadores, ¿no? Y si quieren, como para entender las reglas de juego, acá me voy a salir un poquito de la economía social, pero después lo podemos tratar de traer o encontrar cuáles son las similitudes. Hoy se habla del paradigma de gobierno abierto, ¿sí? Que es desde donde nosotros en nuestra Mendoza operamos para impulsar el desarrollo de políticas públicas. Y el paradigma de gobierno abierto tiene tres grandes ejes, ¿no? Uno es el eje de la transparencia, que es todo aquello que el gobierno está ejecutando hoy en día, ¿no? Qué tan transparente, qué tan trazable, qué tan observable es por parte de toda la sociedad, ¿no? Entonces, tener datos de gobierno abierto, generar instancias donde la sociedad pueda hacer un monitoreo de las políticas públicas y de la ejecución de las políticas públicas, cómo están avanzando, ¿no? Y educar al ciudadano, ¿no? Una forma más pedagógica, en cómo leer, cómo acceder a todos estos datos y a estas instancias de monitoreo. Entonces, esto es transparencia. Por otro lado, tenemos colaboración. La colaboración lo que tiene que ver es cómo todos los actores, todos los sectores pueden ir contribuyendo en la construcción de políticas públicas, cómo pueden ayudar a la ejecución, ¿no? Cómo pueden ayudar a esto, dice, derribar los hilos y las estructuras piramidales, ¿no? Que es cómo ayudar a organizaciones como el Estado, como el gobierno, que tienden a ser sumamente verticalistas, a ir caminando cada vez más hacia una forma de trabajo más horizontal, ¿no? De a poco y con el tiempo, ¿no? El trabajar horizontalmente. Y la participación como el tercer eje, que es donde la sociedad civil y donde el sector privado participan con gobierno en el diseño, en la construcción, en la ejecución, ¿no? En el control de políticas públicas, ¿no? Entonces, entre estos tres se arma, si quieren, este paradigma desde donde se puede analizar la construcción de políticas públicas. Y si les pregunto, ¿por qué creen que nosotros nos paramos en esta idea de políticas públicas? ¿Qué me responderían? Perdón, ¿repetirías la pregunta? Sí, si yo les doy a adivinar a ustedes, y les digo, ¿por qué creen que desde nuestra Mendoza nos paramos en el enfoque de decir, bueno, vamos a trabajar desde gobierno abierto en políticas públicas? Bien. Tal vez el foco que ustedes tienen ahí es en políticas públicas porque a partir de las políticas públicas se puede ir a todos los demás puntos que siguen. Uh-huh. Va, sí. ¿Qué más? Bueno, intervengo yo. No sé si es en lo correcto, pero es, digamos, son aquellas políticas donde el Estado trata, digamos, de responder a la demanda o a los requerimientos de todos estos actores que están en juego. No sé si... Fantástico, sí. Sí, nos fantástico. Tal cual. No, sí, tal cual. Yo creo que la pregunta es, para mí, y es la última intervención, que la idea es que intervengan los chicos, es si el Estado está realmente haciendo en políticas públicas que, digamos, que le dé una respuesta a todos estos sectores sociales quizás marginados
dentro de la sociedad, o si está dando respuesta a algunos y a otros lo está dejando de lado. Esa sería mi pregunta. Tal cual. Tal cual. Es decir, y está buenísima la pregunta porque es uno siendo gobierno, que son los representantes que tienen para dirigir, ¿no?, el camino hacia dónde va el Estado. Cada decisión que se toma, por lo general, genera un efecto positivo para un lado y un efecto negativo para otro. Entonces, el Estado tiene esa gran tarea de ser muy cuidadoso de las decisiones que va tomando, de a quién está perjudicando, ¿no? Por lo general, en las formas como estamos armados como sociedad, estamos acostumbrados a que por cada decisión hay alguien que se beneficia y alguien que se perjudica. La gran tarea del Estado es encontrarle y decir, che, ¿cómo consigo dar pasos en un ganar-ganar, ¿no? Y que no exista siempre esta dicotomía. Y como dice el profe, realmente esa es una pregunta interesante de hacernos, es en este tema donde pusimos foco, donde a mí me está doliendo, donde a mí me está ilusionando que pase algo distinto, desde el gobierno, ¿qué está sucediendo, ¿no? Se está protegiendo un bien común, se está avanzando desde ahí, se está desprotegiendo, se están tomando medidas muy sesgadas, ¿no? Y esa configuración de las políticas públicas que se puede armar es lo que después nos permite generar como consecuencias realmente para todos y para todas, ¿no? Entonces, para cerrar esta parte más expositiva, esa parte que a mí más me aburre, son estos 3 puntos, ¿no? Nosotros trabajamos esto, foco en los bienes públicos, y lo ubicamos en el medio entre la construcción o co-construcción de los 3 grandes actores, ¿no?, el público, privado y la sociedad civil. Es fundamental trabajar desde las emociones y entender qué me pasa a mí, qué nos pasa a nosotros, y conectar desde ahí. Si no, pasa esto que decían por ahí algunos chicos o chicas, que es, sí, esto lo iba a hacer, pero nunca pensé que iba a hacer tanto, o me desmotivo cuando no va pasando lo que yo quiero. Conectar con la emoción es una gran forma de darle continuidad y darle perseverancia a algo que me importa, ¿no? Y finalmente es esto, entender cuáles son las reglas de juego donde me quiera meter. Ahí eso es lo que me va a permitir a mí armar estrategia y pensar cuáles son los mejores caminos a dar y los pasos a dar. Y mientras más actores y mientras más interesados yo pueda involucrar en la propuesta de valor que genere, va a ser más rica, va a tener mejores capacidades de avanzar. Probablemente sea más costosa la elaboración, ¿no? Y demore más tiempo y tenga más discusiones. Pero el efecto a largo plazo, por lo general, si se hace así, es mejor, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá llego con esta parte. Sí, voy a dejar de compartir pantalla. Bien, Pato, ¿te parece que los chicos empiecen a hacer preguntas? Sí, arranquemos como a pimponear, preguntar, hablar, debatir. Bien, chicos, vamos empezando con las preguntas. No sé si hay algún voluntario que empiece primero o lo marco yo. Yo, ¿puede ser? Bueno, yo tengo, digamos, 2 preguntas que me interesaría hablar un poco, ¿no? Que es, bueno, yo leí un texto de Unicipio, me pasó el profesor para leer, y una de las cosas que más me llamó la atención, por decirlo de alguna manera, ¿no?, es que ha habido una caída en lo que viene siendo educación universitaria, y bueno, por ende implica cosas como, por ejemplo, en ciertos sectores lo que vendría siendo la mano de obra calificada cae evidentemente, entonces eso lleva a una consecuencia negativa. Primero que todo que nada, ¿no?, si vos tenés alguna idea de por qué o alguna teoría de por qué puede llegar a pasar, y si qué crees que se puede llegar a hacer para, digamos, fomentar un poco más eso, el estudio.
Ajá. Ahí, como para conocer mejor el contexto, ¿qué decía el texto? Digamos, ¿cómo relaciona eso con municipio? El texto lo que hacía era un análisis socioeconómico, ¿no? De cómo es la situación de Mendoza al año 2017, 2018 aproximadamente, si no me equivoco. Ajá. Sí, no, también había datos de 2017, así que realmente no estoy seguro de la fecha. Pero el tema, bueno, comparaba en este caso lo que viene siendo eso, ¿no? El estudio universitario y terciarios, y hacía una comparación con el 2001 y mostraba que había habido en ciertas zonas una caída de lo que viene siendo el estudio universitario. Y también esto, en parte, como que me llamó la atención, ¿no? Porque mostraba también que hay una gran desigualdad entre ingresos entre quienes han terminado algún estudio terciario universitario y quienes no. Por eso, sobre todo. Uh-huh. Está buenísimo. Y está buenísima la pregunta. Sobre todo en estructuras sociales como la de Mendoza, donde somos muy clásicos, ¿no? Sobre todo para elegir profesiones y por cómo se desarrollan nuestras industrias, ¿no? Locales en Mendoza, es sumamente importante como entender cuál es el enfoque de formación que tienen nuestros jóvenes y las jóvenes, y después qué lugar tienen para ejecutarlo, ¿no? Para desarrollar su profesión, para desarrollar sus ganas, ¿no? Si uno decide estudiar ingeniería espacial, probablemente Mendoza no tenga un mercado muy grande después para desarrollarse profesionalmente. Entonces, desde ahí es interesante entender, cuál es el incentivo de los jóvenes para formarse y dentro de 5 años, qué posibilidades tienen para desarrollarse como profesionales, ¿no? Y en términos de educación, ahí creo que la GRA tiene mucha mejor info que yo en función de estadísticas y demás, pero ha venido sucediendo una caída en los indicadores de educación, y sobre todo desde 4º y 5º año del secundario, si no me equivoco, eso lo charlamos una vez con la GRA. Lo que después termina repercutiendo obviamente en la formación de grado, ¿no? Sí, claramente, Pato, lo que decís es grave porque el sistema lleva, o sea, a ver, pertenecer a un estándar educativo latinoamericano, tienen que tener unos niveles de aprobación los estudiantes, lo que presiona el gobierno para poder mostrar esos estándares de aprobación, y eso hace que no todos aprueben y por ende se bajan las exigencias para poder dar con la aprobación, que después cuando rendimos las pruebas PISA nos va pésimo. Porque la realidad es que ahí se reflejan los resultados de haber querido cumplir con una mentira y no con una calidad. Es clave lo que está pasando. De hecho, nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto que lo está haciendo justamente el profesor Leandro y Luciana, para que los chicos en 4º y 5º año puedan ver toda esta falencia, que bueno, en nuestra escuela no se da tanto porque tenemos todo esto, digamos, esta visión hacia adelante de lo que sucede, pero que en otras escuelas sí ocurre y que nos parece poco equitativo, y que estamos tratando de luchar de que los chicos de 4º y 5º tengan una formación adecuada para poder seguir estudiando en niveles superiores o para lograr un emprendimiento autónomo, pero que tengan las condiciones para llevarlo adelante. No todo el mundo puede estudiar, ni tiene ganas de estudiar, ni tiene las condiciones para estudiar, pero sí que se con las habilidades básicas para ser un ciudadano proactivo, crítico y participativo. Esa es un poco la lucha que tenemos también desde la Red de Educación por Mendoza, que es una organización que está promoviendo esto también acá. Son desafíos importantes, chicos, y ustedes son algunos de los que van a demostrar que eso se tiene que cambiar, ¿no? Bien, Gra y Pato, a ver, yo quería limpiar un poco la pregunta a Valentín, a ver si yo lo entendí bien. No sé si él se refiere a qué se está haciendo, si por lo menos desde nuestra Mendoza o de algún ente, cuál es el punto que está trabajando el sector público, el sector privado y la sociedad, digamos, frente a este problema, digamos, de disminución del acceso a la educación universitaria, y bueno, cómo repercute esto
en todos los sectores, en el sector privado, en el sector público. No sé si a esa que creo que iba la pregunta. Sí, iba a Perfecto. eso. Bien. Mirá, puntualmente con tema de este punto muy específico, dice, che, ha caído el nivel de estudiantes en la universidad o en la formación de grado. Nosotros no estamos trabajando desde ahí, nosotros estamos trabajando desde un par de pasos atrás, que es por ahí la educación en los cursos anteriores, digamos, en lo que es la primaria, la secundaria. Pero igual son fenómenos que son multivariables, digamos. También sucede que, esto por eso lo explicaba, tal vez que no hay incentivo hoy para determinadas carreras universitarias en algunos jóvenes. Entonces, no es solo el problema de falta de formación o de falta de nivel en los niveles anteriores, que es por ahí desde donde sí estamos trabajando más, estamos en conversaciones constantes con la Dirección General de Escuelas, ahora estamos empezando a abrir líneas de trabajo con los municipios para estar cada vez más cerca de las familias, de los chicos, pero de la estructura y acompañando estructuralmente. Pero después hay temas de contexto, hay temas de los chicos hoy no les hace sentido por ahí una carrera porque es demasiado tiempo, es demasiada inversión, demasiado largo plazo y las condiciones económicas actuales son cada vez más críticas, ¿no? Entonces hay como muchas variables que influyen sobre ese dato puntual que trajeron. Está buenísimo analizarlo. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a nuestra Mendoza. Vos habías hablado sobre el tema del foco, la emoción y la acción. Bueno, mi pregunta es con respecto a la ONG en la que trabajas vos. ¿Cuál es el foco que tienen? Es decir, ¿dónde miran más que nada? Vos recién dijiste que no te miraba mucho el tema de la universidad, sino más el tema de primario y secundario. Ese sería uno de los focos, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el foco que tienen ustedes dentro de la ONG? ¿A qué priorizan? Bien, nosotros, primero que tenemos el foco de trabajo desde bienes públicos a través de políticas públicas, ¿no? Dentro de eso, y si querés eso empieza a configurar nuestra estrategia de trabajo, pero dentro de eso nosotros hacemos foco en aquellas realidades que nosotros sentimos o vemos que están por ahí siendo vulneradas. Entonces, si bien trabajamos términos de educación macro y trabajamos con un montón de colegios y fundaciones y entidades públicas y privadas, pero después hacemos un doble clic y trabajamos puntualmente con aquellos centros educativos que están en comunidades vulneradas, por ahí vulneradas económicamente y sanitariamente. Trabajamos con personas con algunos tipos de discapacidad, entendiendo que, por ejemplo, el acceso a los espacios públicos es algo que es súper importante para todos y todas, pero hay determinados grupos o colectivos que por alguna condición especial, ¿no? Tienen mayor dificultad de acceso. Por ejemplo, las personas no videntes o las personas que tienen discapacidad visual tienen muchísimas dificultades al momento, si querés, de ingresar a una página web del Estado para tramitar lo que sea. Tienen dificultades si quieren ir a una oficina pública, tienen dificultades si quieren caminar por la vereda, tienen dificultades. Entonces, claro, en todos esos espacios nosotros vamos viendo y también no deja de pasar también por un filtro nuestro, ¿no? Es decir, che, a mí me están moviendo estos temas, es donde hacemos doble clic, si querés. Es como tenemos una estrategia macro y después una estrategia donde nos metemos un poquito más profundamente. Claro, entonces, para ver si entendí bien, lo que hacen es
participar en diferentes actividades, ¿no?, que aporten a la sociedad de alguna forma, pero también hacen foco en diferentes vulnerabilidades que la sociedad tiene y que presenta. Exacto, exacto. Hay algunos temas que nosotros los empujamos nosotros porque nos parecen importantes. Por ejemplo, la ley de acceso a la información pública, en parte, tuvo a Nuestra Mendoza como un actor que lo empujaba como personalmente, ¿no? Claro. Mira. Pero también hay temas que otros actores traen, por ejemplo, la red de educación que armó o se fue armando alrededor de la GRA, no es algo que impulsamos nosotros desde Nuestra Mendoza, sino que fuimos invitados y con toda la alegría que eso implica, nos sumamos y acompañamos desde ahí, ¿no? A un espacio que probablemente a Graciela la mueva emocionalmente muchísimo más que a nosotros, que si bien nos mueve, nos involucra, nos compromete, en su momento de creación y de empuje y de tracción, hay actores atrás, ¿no? Claro, sí. No sé si además quiere seguir con otra pregunta para ir aprovechando el tiempo. Yo tengo una preguntita. Hola, buenos días. Buenas. Yo tenía una pregunta. Por ejemplo, los grupos como ustedes que buscan, no sé, así ayudar a las personas, ¿reciben algún apoyo del gobierno? No sé, ya sea que apoyan sus ideas o un apoyo económico, algo como para seguir día a día, digamos. No, nosotros, primero que somos una organización apartidaria, es decir, no seguimos ninguna línea partidaria, y eso es algo estratégicamente que nos da independencia y nos da legitimidad al momento de plantear temas o acompañar temas. Y de gobierno no recibimos ninguna ayuda, si querés, monetaria o beneficios, ¿no? Pero esa es una definición de la organización que, cuidando nuestra libertad, decidimos no tener ese tipo de beneficios y no salir a buscarlos tampoco. Sí, constantemente abrimos puertas y estamos trabajando junto con los distintos gobiernos, ya sea el provincial o los gobiernos municipales, para estar en contacto, para acompañar, para ayudar. Capacitamos a muchos agentes de gobierno, a distintas oficinas. Este año, en enero, hicimos una capacitación para 70 personas de casi todo el municipio de Maipú, cómo desarrollar planes estratégicos. Bueno, después se nos cayeron un par de capacitaciones por la situación y ahí hubo que maniobrar bastante, pero no tenemos beneficios del gobierno, sí trabajamos mucho con ellos. Pato, si me dejas un poco también desde mi lugar, que nosotros hemos formado esta red, chico, que tiene que ver con organizaciones no gubernamentales, empresarios, el sector, la ONG, en realidad preocupada por la educación. La función es primordial de Nuestra Mendoza en cuanto a que ellos tienen expertise en manejar la transparencia de datos y los pedidos de informes que podemos hacer en relación a, por ejemplo, en el área que a mí me interesa es educación. Ellos tienen todas las áreas. También se puede pedir información y transparencia de datos en el área económica. También se puede pedir transparencia o información de datos en salud. Por ejemplo, hoy lo que nosotros vemos que el gobierno está exigido frente a una emergencia y nosotros como actores de la sociedad civil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar atentos a otras cosas que ellos no pueden estar por estar en la emergencia. Entonces, de repente, que ellos nos den datos, nos den la transparencia de lo que está pasando, nos permite a nosotros a ellos anticiparlos por algún problema, orientarlos en el futuro de las decisiones, o sea, trabajar con esos datos que sabe Nuestra Mendoza pedir, obtener y trabajar y manipular, porque los datos ustedes saben que por sí solos no sirven. Tiene que haber un análisis de datos, tiene que haber una propuesta, un porqué, cuáles son los datos. Entonces, en esto Nuestra Mendoza, lo que quiero rescatar es que es una de las ONG privilegiadas, además Pato no lo dice,
pero están reconocidos a nivel Comunidad Europea en cuanto a todo este trabajo, que es un trabajo realmente transversal, no es solamente por educación, ¿no? Sino por economía, por salud, por transparencia en la función pública, o sea, tienen un rol sumamente importante para mejorar la democracia, ¿no? Buenísimo, ahora gracias. Sí, ahí justo salieron los temas de educación, pero sí trabajamos con un abanico bastante más amplio, trabajamos con temas de economía social, acompañamos a distintos grupos de la economía social en Mendoza, a otros grupos económicos que por ahí no están puntualmente como economía social, y a distintos colectivos. Hemos trabajado con el colectivo trans, por ejemplo, en conjunto con la legislatura. Es súper amplio el abanico de temas en los cuales trabajamos desde nuestra Mendoza, es súper amplio, y cada uno cada uno es un mundo, ¿no? Entonces necesita como tiempo de estudio, de entender la legislación, de qué hay atrás, esto le decía, las reglas de juego, ¿no? Así que desde ahí. Pato, aprovecho para que ya trajiste el tema de la legislatura para contarles que también nos acompañan ahora en esta reunión Marcelo Barceló desde la legislatura, está participando y escuchando la charla. Desde la legislatura también están impulsando el desarrollo de este proyecto. Bienvenido, Marcelo. Si quieren los chicos pueden continuar preguntando, pero bueno, quería aprovechar también para que supiéramos todos que estaba él acompañándonos. Yo aprovecho este impasse para decirles que tengo que salir a otra reunión, agradecerte, Pato, la predisposición. Para los chicos es muy importante conocer los actores de nuestra provincia y los que hacen este tipo de trabajo, así que agradecerte a vos, al profesor Leo Jacchiani, que es un excelente profesor, a la Luciana Silvestri y a nuestra regente que también se encuentra en la reunión. Les mando un beso, perdón, pero tengo que entrar ahora a otra reunioncita. Gracias por todo. Gracias, Pato. Gracias a vos, Gracias. Suerte. Aprovecho yo también, Pato, para saludarte. Soy Romina, la regente, como te decía Graciela, y quiero agradecerte especialmente porque, bueno, además de todo lo que nos están contando, de este rol tan importante que tienen desde la ONG para manejar esta transparencia de datos, me pareció sumamente importante hablar con los chicos de conectar para después accionar. Me parece que es fundamental. Yo los escuchaba al principio cuando te decían por qué se habían sentido alguna vez fracasado y decían, y por falta de responsabilidad, a lo mejor justamente porque no lograron conectar para después poder llegar al objetivo. Creo que ahí es donde más poco tenemos que hacer como educadores, que logren ellos conectar para después poder hacer lo que realmente tienen que hacer. Y a los alumnos decirles que, especialmente ahora que están en un quinto año, espero que puedan tomar todo esto que Pato les ha dicho desde las 8:30 y en donde siempre has hablado de la emoción para poder después actuar y especialmente para poder seguir una carrera, para poder entrar después a una facultad. Si no logran conectar con eso que van a estudiar, va a ser mucho más difícil después poder desarrollarse de manera profesional. Te agradezco, Pato, enormemente por esto, por haber traído las emociones que es como te decía Graciela, nosotros queremos formar alumnos proactivos, críticos, participativos, pero también la emoción es fundamental y vos estás trayendo ahora. Así que te lo agradezco y muchas gracias por estar. Buenísimo, gracias. Bueno, yo tenía una pregunta. Hola, buen día. Buen día. Que viendo un panorama general, ¿no es cierto?, de la sociedad y de los gobiernos, digamos, viendo la mentalidad de la gente actual, ¿crees que sea posible o factible que la economía social pueda ser la economía líder a nivel mundial o por lo menos del país? Está buenísima la pregunta. En eso está bueno entender que nosotros como personas tendemos a encasillar temas, ¿no? Entonces,
le damos el nombre de economía social, le damos el nombre de economía creativa, ¿no? de las industrias creativas, economía circular, economía azul también existe, la economía marrón, que es la más clásica, ¿no? Buscamos distintos tipos de economías y las encasillamos por determinadas formas que tienen de funcionar, ¿no? Cómo se relacionan sus elementos, ¿no? Y tal vez que la economía social, probablemente ustedes y el profe sepan mucho más que yo, pero se diferencia de otras formas de economía por esta idea de que crecemos juntos como comunidad a través de un desarrollo económico que genera oportunidades para todos y no comunidades que crecen donde hay uno que es mucho más rico que otro y hay asimetrías enormes, ¿no? Esto es como entender el PBI. Si ubican a Bill Gates. Sí. Obvio. Sí, claro. Por ejemplo, entra Bill Gates en un bar, ¿no? Entonces, en promedio, en el bar son todos millonarios, ¿no? Eso es, si querés, el PBI, que es una forma de medir algo que no es real. La economía social por ahí se diferencia de ese tipo de mediciones y de esa forma de generar vínculos económicos desde un lado. Pero en definitiva la economía sigue siendo una, ¿no? A esto es lo que quería ir. Le pongamos el nombre como le pongamos, la economía sigue siendo una y es el tipo de vínculos que generamos entre nosotros. Entonces, yendo a la pregunta tuya, es si la economía social puede llegar a ser una de las formas económicas predominantes en Argentina o en el globo. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Digo, por los valores que hay atrás de cada uno de esos vínculos económicos que la economía social está promoviendo, ¿no? Pero creo que para que eso suceda, una de las primeras cosas que tiene que suceder es esta disolución conceptual de unos y otros, ¿no? Y la tenemos tanto en personas como la tenemos en conceptos económicos. No sé si se entendió. Sí, bastante. ¿Sí? Gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la mía, porque creo que la Juana se fue, que era la siguiente. Yo, estoy acá. Ajá. La pregunta que nosotros habíamos hecho es que ¿cuál es el rol de la economía social en la economía post-pandemia? Ajá. O sea, ¿cuál es el rol que vos ves en la economía social en la economía post-pandemia? Qué buena pregunta. Yo lo que estoy viendo es la pandemia, si querés, es mi punto de vista, pero esto ya es personal, ni siquiera es institucional. Pero la pandemia, la situación de pandemia, lo que nos ha mostrado es el nivel de vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Como sociedad, como instituciones. No nos generó más vulnerabilidad, nos mostró lo que ya teníamos, ¿no? Esto de el sistema sanitario, que es el gran problema que entra en supercrisis con la cantidad de infectados por COVID, no es que es deficiente a nivel mundial, estamos hablando con todos los países, no es deficiente a partir del COVID, ¿no? Era deficiente ya. Y todas las asimetrías que existían antes del COVID, ¿no? Al igual que las diferencias, como las diferencias sociales, económicas, las distintas capacidades de acceso de las poblaciones vulneradas y demás, eso existía antes del COVID. Entonces, si la economía social tiene un rol ahí, es acompañarnos a construir socialmente formas económicas de vincularnos entre nosotros que nos permitan deconstruir digamos, todas esas vulnerabilidades y construir nuevas situaciones donde
donde futuros COVID o futuro que sea, una plaga de langostas o lo que sea, no nos encuentren en situaciones de vulnerabilidad tan grandes, ¿no? Si querés, la economía social lo que nos invita es a entender cómo desarrollar vínculos económicos que nos permitan cuidarnos entre todos y todas. Bien, Pato, una pregunta más, porque los chicos tienen que entrar a otra clase ahora. Sí, si yo te también a parece. menos cuarto dentro de otro call. Bueno, rapidito, Sarfati. Bueno, mi pregunta es Y después que... falta yo. Bueno. Ah, bueno, iba a dejarnos, ¿verdad? Dijimos. Bueno, Juan, dale, hacela vos la pregunta entonces. Ok. Teniendo en cuenta que las cooperativas, bien, nuestro tema va por ese tema, las cooperativas. Teniendo en cuenta que una cooperativa, digamos, está formada por productores, vendedores y consumidores, bien, con el fin de comprar o vender un modo que resulte más ventajoso para todos. Mi pregunta es, ¿cómo afectan, digamos, las cooperativas a la economía? ¿Cómo afectan, digamos, de manera tanto directa como indirecta, si puede ser posible? A ver, hagamos doble clic, pero en ese cómo afecta, ¿qué te imaginas? Y tipo, o sea, las cooperativas, bien, y para mí, tipo, de forma directa, yo me refiero a cómo pueden afectar a la economía. Bien. Algo interesante de la forma que tiene la cooperativa es que es una forma jurídica que permite distribución, ¿no? Distribución de riqueza y de alguna forma evita la acumulación, ¿no? Bien. Que es algo que, por ejemplo, pasa en otras figuras privadas, como puede ser el SRL o la sociedad anónima, donde tienden a la acumulación de riqueza. La cooperativa es otra forma que lo que permite es una distribución de riquezas, ¿no? Desde la generación de valor, y Sí. ayuda o genera mejores condiciones para evitar la acumulación en cada vez menos manos, ¿no? Esto decimos, casi el 50% de la riqueza del mundo está entre el 1 y el 10% de la población mundial. Sí. ¿No? Las formas económicas y las configuraciones económicas tienden a la concentración. Las cooperativas, si querés, podrían ser un gran actor para evitar que esas cosas sigan sucediendo. Pero como todo, depende cómo las usamos, digamos. Yo conozco cooperativas de trabajo que vienen de una génesis súper linda, de empresas recuperadas, que después se transforman en cooperativas. Empresas recuperadas son empresas que, si querés, fundieron, ¿no? Y los mismos empleados de la empresa la toman y la recuperan para conservar su fuente de trabajo, para continuar esa actividad, ¿no? Pero ahí necesitan establecerse de alguna forma jurídica distinta de la que tenían antes, entonces por lo general tienden a ser cooperativas. Hay historias muy lindas en eso, y también hay historias como sumamente oscuras alrededor de las cooperativas. Entonces, de nuevo, depende desde dónde lo estamos queriendo utilizar, con qué intención estamos armando determinada forma jurídica, se puede o no se puede, o va a tener un efecto distinto. Sí. Bien, okay. Bueno, Pato. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad, por la charla. La hemos terminado por hoy, porque ya se nos fue el tiempo, tanto para vos como para los chicos. Sí, totalmente. Faltó el tiempo. Bueno. Muchísimas gracias, Alejandro.
Pato, por participar y sumarte. Veo que se han quedado con un montón de inquietudes y un poco el objetivo es eso, seguir fomentando esa capacidad de preguntar, ¿no? De preguntarnos y no saciar nunca ese estímulo de querer saber más y de querer profundizar más. Y bueno, creo que has dejado como unos hilos para que podamos seguir conversando y preguntando y reformulando y viendo que hay también muchas maneras de participar activamente en la construcción de vínculos en la sociedad. Así que bueno, te agradecemos muchísimo tu presencia. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Re interesante escuchar a los chicos. La verdad que está buenísimo. Gracias, profe. Gracias, Luchi. Y nada, me quedo a disposición para preguntas, ganas y demás de lo que sea en otro momento. Estoy, que sea por WhatsApp o que sea, estamos a disposición. Yo como Facu no pudo venir hoy, pero estamos. Bien. Bueno, será no hasta pronto entonces. Bueno, adiós. Gracias. Chao, Alejandro, que estés bien. Muchas gracias. Chao. Chao. Hasta la próxima. Chao. Bueno, chicos. Chao. Chao. Ya son las 43, así que tienen que ir a otra clase. No quiero quitarle tiempo de otra clase.